Chicas, ese es el tercer, bueno, pues, la tercer clase y última clase de esta semana. Ahora trabajaremos con guerra hispano-estadounidense y después con algunos temas de la Gran Guerra. Ok, con respecto a la guerra hispano-estadounidense, yo algo que defiendo es que pues, tiene que ver, las causas de la misma tienen que ver con la doctrina Monroe estadounidense, que era, como ustedes ya saben, eh, este pacto que se estableció desde 1800, no quiero mentirles, 1823, por James Monroe, en el cual Estados Unidos no iba a aliarse con ningún gobierno europeo si se generaba una pugna en este proceso de expansión imperialista europea a lo largo de Europa, Asia y Oceanía, siempre y cuando Europa no llevara a cabo ningún proceso de expansión territorial imperialista a ningún territorio americano, ¿no? En el cual, como hablábamos en la clase pasada, la doctrina Monroe fue la defensa estadounidense, hasta militar estadounidense, de la independencia de los territorios americanos frente a las intenciones europeas. Esto iba de la mano con el destino manifiesto, obviamente, que era América para los americanos. Quiere decir eh, que si bien Estados Unidos defendía la independencia de los territorios americanos con respecto a Europa, lo hacía para expandirse a lo largo del continente americano. Literalmente creían que tenían el derecho divino de expandirse a lo largo de toda América militarmente. Entonces, es por eso que se daba esta defensa, ¿no? Y en ese contexto, generado a partir de 1823, eh, España, o sea, bueno, Estados Unidos tiene una problemática con España, quien no, quien se mostraba reacio a eh, aceptar la independencia cubana. Eh, Estados Unidos, siguiendo la doctrina Monroe, manda un barco, el USS Maine, así se escribe Maine, a Cuba. Estados Unidos dice que es como una visita de cortesía. No para comenzar una guerra con España ni nada, sino ahí se los va a dejar estacionado. No sé cómo se dice cuando estaciones un barco. Ahí se los va a dejar estacionado en un puerto cubano, por si llegan a necesitar ayuda, y si España, sigue violando la doctrina Monroe, bueno, entonces Estados Unidos comenzaría a emplear este barco, ¿no?, en defensa de la independencia cubana. Lo que ocurre es que el barco USS Maine repentinamente tuvo una explosión tan potente que esta misma explosión hundió gran parte del mismo inmediatamente, y en cuestión de horas el barco ya estaba sumergido bajo el mar. Estados Unidos hizo una investigación y declaró que la causa de la explosión fue que se colocó una mina en la parte externa del barco de forma deliberada, que fue un atentado en contra de Estados Unidos, ¿no? Cuando España negó esto e hizo sus propias
investigaciones y decía que muy probablemente la explosión había sido interna y no externa. Esta explosión mató a... tenía como, tírale, 420 personas el barco, mató como a 350 de ellas. Y en 1970 se hizo investigación con respecto a este barco y se concluyó en estos estudios que la razón por la cual explotó debió haber sido un incendio interno que llegó a... O sea, porque tenía máquinas de vapor, entonces tal vez algo de esas máquinas se descompuso, generó un incendio y el incendio llegó a las armas que tenían almacenadas dentro del barco, generando la explosión de tal magnitud que se dio. De cualquier forma, el gobierno estadounidense no termina de aceptar esa perspectiva. Tienen sus asegúnes, ¿no? Sus debates en torno a esto. Y bueno, en ese entonces mucho menos iban a creerle a España. Entonces, vamos, Estados Unidos culpando gente por hundirles barcos y entrando a guerras que le convienen a Estados Unidos varias veces en la historia, ¿no? Estados Unidos le declara la guerra a los estadounidenses y la principal batalla que se lleva a cabo, a ver, de entrada bloquean Cuba para que los estadounidenses no puedan utilizarla para después atacar Estados Unidos. Hay un bloqueo por la Armada estadounidense a Cuba, pero la principal batalla se lleva en Cavite, en Filipinas. Miren, recuerden que la colonia española no solo se limitó a la Nueva España o a territorio americano, sino que también se siguió hacia, bueno, pues justo hasta islas asiáticas, como las Islas Marianas, las Islas Carolinas, Laos, Filipinas. Entonces, justo en Filipinas, los españoles tenían una flota armada que iban a emplear para luchar contra Estados Unidos. Estados Unidos llegó a Filipinas, o sea, una armada estadounidense llegó a Filipinas y venció, pero aplastó, humilló a la armada española. Apenas tuvo unas cuantas bajas Estados Unidos. Esto tiene que ver con la diferencia económica que históricamente había desarrollado Estados Unidos con respecto a España. Recordemos que España, si bien se había vuelto rico a partir de los procesos de colonialismo en el siglo XVI, pues España empezó a perder gran parte del capital que extraía de la Nueva España, del Nuevo Mundo, de América, pues, porque Inglaterra invirtió en dinámicas de piratería legal. De la misma forma, España tuvo una serie de guerras, muchas de ellas, una serie de batallas, muchas de ellas contra Inglaterra, que hacían que perdiera gran parte del dinero que había ganado. Esto en siglos XVI y XVII, pero también hay que tomar en cuenta que a finales del siglo XVIII España tiene una guerra contra Inglaterra, aliándose con Francia, y España pierde esta guerra. Bueno, esta batalla, me refiero a la batalla de Trafalgar, cuando entra en guerra contra Inglaterra, dejando a España en una situación, militarmente de carencia. Económicamente también esto supone una problemática para España, y como si esto fuera poco, casi inmediatamente después de la batalla de Trafalgar, Francia, su aliado, traiciona a España e invade Francia, ¿no? Esto hace que
las colonias españolas se lleven a cabo este proceso de independencia. Ejemplo de esto fue la independencia de la Nueva España a principios del siglo XIX. Entonces, para finales del siglo XIX, España no era ni la mitad de lo que era en el siglo XVI. Por otro lado, Estados Unidos había llevado a cabo un proceso de expansión eh, territorial a lo largo de América. Ya había ocurrido la intervención estadounidense en México, la anexión de Texas, ya había comprado los territorios que le permitieron expandirse al oeste. Entonces, vamos, Estados Unidos estaba económicamente muy cómodo. Esta fue la diferencia fundamental, porque la Armada estadounidense contaba con, estaba tecnológicamente más preparada que la Armada española. Entonces, cuando se lleva a cabo esta guerra, pues es una humillación. Una de las condiciones que pone Estados Unidos a España es tras esta victoria, es la que reconozca la independencia cubana. Pues obviamente para después aprovecharse del territorio recientemente independizado de Cuba, ¿no? Más condiciones son, por ejemplo, que España le ceda Puerto Rico, Filipinas precisamente a España, perdón, a Estados Unidos. Entonces esto termina de rematar económicamente a esta potencia que era España. Ahora vamos a ponernos a trabajar con el tema con el cual trabajaremos por un par de días, que es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Vamos, es que cuando se llevó a cabo, la gente no le decía, esta es la Primera Guerra Mundial, porque pues, en realidad no sabían que iba a haber otra. Fue conocida como la Gran Guerra en su tiempo. Fíjense, acá tuve un error. Este no es un 8, es un 9. Le voy a dejar el mouse ahí para que se acuerden de que es un 9. Vamos a hablar primero de las causas económicas que llevaron a la Gran Guerra. Por un lado, está lo que se conoce como la Paz Armada, que se llevó a cabo desde 1871 hasta 1914. La Paz Armada, a ver, no sé si se acuerdan del semestre pasado que hablábamos del libro La Gran Ilusión, escrito por Norman Angell, un inglés, que decía que pareciera que ya no era necesaria la guerra para finales del siglo XIX, que se había generado un sistema de negociación económica, mercantil, internacional, en el cual las disputas que efectivamente se iban a llevar entre los gobiernos, entre diferentes estados-naciones, iba a ser meramente económica, ¿no? Pero ya no militar. Decía que era ilógico, Norman Angell, que se dieran procesos de guerra bélicos, porque más bien las contiendas económicas era lo que valía la pena llevar a cabo en ese momento, ¿no? La cuestión es que Norman Angell no se puso a pensar, como inglés, en las razones por las cuales había este sentimiento de paz y orden a lo largo de las potencias europeas, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con que fue Inglaterra quien impuso el patrón oro como garantía de tipos de cambio entre estados nacionales, ¿no? Entre países, digamos. Como ustedes ya saben, para que la gente supiera cuánto valía
determinada moneda en otro país, la comparaban, o sea, se basaban en la cantidad de oro que tenía cada país. ¿Por qué oro? Porque Inglaterra sí lo estableció. Eh, Inglaterra eh, tenía la mayor parte de yacimientos de oro en sus colonias. Entonces dijo, pues va a ser oro. Y a quien estuviera en desacuerdo con Inglaterra, o sea, a quien estuviera en desacuerdo con estas condiciones económicas que imponía Inglaterra, bueno, pues iba a tener que vérselas militarmente con Inglaterra, ¿me entienden? Entonces, por eso era una gran ilusión y solo eso. Solo era una ilusión esta paz que se llevaba a cabo. En realidad, nadie estaba de acuerdo con con la posición hegemónica que contaba Inglaterra con respecto al resto de potencias europeas. Tanto así que, pues justo entre 1871 y 1914, una vez que África, Oceanía y Asia habían sido, bueno, y pues América para Estados Unidos, ¿no? Habían sido distribuidos en esta lógica mercantilista. Una vez que las empresas de cada país eran apoyadas por sus gobiernos nacionales, habían formado trusts y cárteles y competían entre ellas por la monopolización de territorios en las colonias para extraer, para ser las únicas en extraer materias primas y en vender en estos lugares sus productos manufacturados. Bueno, pues ahora se estaba llevando a cabo un proceso de disputa entre las potencias para arrebatarse entre sí estos territorios. Entonces, la paz armada fue una progresiva acumulación de armamento que cada potencia tuvo en caso de que alguna otra le quisiera quitar el monopolio sobre sus territorios. Y también se estaban preparando por si estas mismas querían quitarle a otras potencias sus territorios, ¿no? Entonces esto duró entre 1871 y 1914. Diría yo que esta es una de las principales, o sea, de las más importantes causas, ¿no? Si no es que la más importante. Otra causa sería la falta de homogeneidad entre sistemas políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sistemas políticos entre las potencias europeas eran heterogéneos entre sí. A ver, España y Francia se consolidaron como estados nacionales desde 1648, si no me equivoco, 1638. Por otro lado, Alemania e Italia tuvieron que esperarse hasta 1870 para consolidarse como estados nacionales. O sea, miren la diferencia que hay. Y el hecho de que hubiera un estado, o sea, la consolidación de un estado nacional conlleva el dominio, el control gubernamental, estatal, sobre un territorio amplísimo de una población que estará dispuesta a seguir los ordenamientos políticos de su estado. Estado que, por cierto, ya no sería monárquico, esto a partir de las ideas ilustradas, sino que, bueno, cuando menos ya no serían monarquías absolutas, se generarían monarquías constitucionales y eventualmente gobiernos republicanos en los cuales la población podía ser parte de los procesos políticos, de la toma de decisiones. Bueno, pues por un lado habían estados nacionales que ya tenían rato de existir, como España y Francia,
Por otro lado, había estados nacionales que apenas habían sido creados, como Alemania e Italia. Y por otro lado, seguíamos teniendo reinos, pero aparte de todo, también había imperios. Imagínense qué difícil era la comunicación diplomática entre gobiernos, bueno, entre territorios cuyos gobiernos eran tan heterogéneos entre sí, eran tan diferentes entre sí. Eh, entonces esta falta de homogeneidad generaba tensiones entre las potencias europeas. El desarrollo científico e industrial, bueno, obviamente fue una causa de la Gran Guerra. ¿A qué me refiero? Que pues, tomen en cuenta lo que ocurrió entre Estados Unidos y España, ¿no? O sea, la humillación que sufrió España a nivel militar tiene que ver con el desarrollo científico e industrial que tenía Estados Unidos para ese momento. Entonces, una potencia sin suficiente desarrollo científico no era, o industrial y en consecuencia económico, no era rival para una potencia como Inglaterra, ¿no? Como esta Alemania que se estaba formando con Estados Unidos. Y precisamente otra causa sería como Inglaterra, que había sido la potencia hegemónica a lo largo del siglo XIX, estaba perdiendo poder frente a una Alemania recién consolidada, a Estados Unidos, que a partir de la doctrina Monroe y el destino manifiesto se estaba apropiando de cada vez mayor parte de América, de un Japón que le resistió una guerra a Rusia, que le quitó territorios, que estableció un protectorado en Manchuria, que se hizo de territorios, que se estaba expandiendo, y esto conllevaba capacidades económicas. Inglaterra entendió que en cualquier momento, no sé, Alemania se podría aliar con otra potencia y destronar a Inglaterra como hegemón y establecer sus propias condiciones mercantiles a lo largo de, la, de las potencias de Europa. Estas serían las causas económicas que yo señalo. Otra de ellas es, a ver, tiene que ver con el Imperio Otomano. Ya llegaremos a esto con mayor profundidad, pero es que, chéquense esto. Vamos a ver un mapa de la antigua, del Imperio Romano. Así lucía el Imperio Romano. Era, o sea, se había generado alrededor de todo el mar Mediterráneo. Tan grande era que su caída se tuvo que dividir en dos partes. Primero, cayó el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Y no fue sino hasta 1453 que cae el Imperio Romano de Oriente a manos de el Imperio Turco-Otomano. Entonces, vamos, primero cae el Imperio Romano de Occidente y se genera, a ver, de Hispania se genera el Reino Español, de Britania el Reino, se genera Inglaterra, vamos, de la Galia se genera Francia. Y entonces hay un desarrollo, el desarrollo que ya conocemos de la Europa occidental. Pero con respecto a la Europa oriental, lo que ocurre es que es tomada en 1465, es tomado por el Imperio Turco-Otomano. Así es como lucía el Imperio Turco-Otomano. Si se dan cuenta, pues es el remanente del Imperio Romano. Entonces, así es como llegó a lucir el Imperio Turco-Otomano, que eventualmente también cayó, se desintegró. Entonces, por un lado, podíamos hablar del Imperio Otomano y de Turquía. O sea, eran diferentes ya.
dejando en varias problemáticas estoy intentando rayar, acá está. Entonces por acá tenemos a Turquía, eh, por acá tenemos el Imperio Otomano, que se expandiría como por acá, o sea, lo que quedaba, y por otro lado tenemos la región de los Balcanes, que que fue un territorio en el cual había una serie de culturas, procesos independentistas después de que el imperio turco-otomano se disolviera. A ver, lo mismo que pasó con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos con América, que aprovechó los procesos independentistas americanos, Estados Unidos, para apropiarse, ¿no? Pues sí, ejercer un control imperialista sobre América. Bueno, pues lo mismo querían hacer los alemanes, lo mismo querían hacer, lo mismo quería hacer el imperio austrohúngaro. Entonces los alemanes estarían por acá y el imperio austrohúngaro estaría por acá, estaría más pegado todavía. Entonces querían aprovecharse de la región de los Balcanes. Esto es bien importante para tomar en cuenta. Vamos a profundizar sobre ello después, pero quisiera terminar esta clase hablando de los bandos que hubo en la Gran Guerra. Los bandos que participaron en la Gran Guerra. A ver, por un lado está la Triple Alianza, pero déjame te digo algo, querido alumno, querida alumna. A ver, el nombre oficial era Triple Alianza, pero la cuestión con las alianzas en Europa es cansadísima. Chécate esto. Estaba la Triple Alianza por un lado y por otro lado estaba la Triple Entente, pero a la Triple Entente comúnmente se le llama los aliados. Y aparte de todo, pues años después, en la Segunda Guerra Mundial, que comienza en 1939, habría un bando que se llama los aliados. Y además de eso, antes de la Primera Guerra Mundial, hubo una organización internacional europea que se llamaba la Santa Alianza. Entonces yo no voy a estar hablándoles de aliados cuando hable de la Triple Alianza. Me queda más cómodo referirme a ellos como las potencias del centro. Porque en el libro se van a dar cuenta cómo hablan de los aliados para acá y para allá. Yo no creo que están hablando de la Triple Alianza porque su nombre es Triple Alianza. Pero no, están hablando de la Triple Entente. Entonces, yo la diferencia que voy a hacer para que no haya confusiones es que a la Triple Alianza le voy a llamar por el nombre que comúnmente se le daba, que es las potencias del centro. ¿Cómo te puedes acordar de esto? Bueno, porque están en el centro de Europa. No hay falla. Y a la Triple Entente, a eso sí les voy a decir la Triple Entente, no los aliados. Le voy a decir la Triple Entente. Y ahorita te explicaré por qué me basaré, o sea, por qué le voy a decir la Triple Entente. Entonces, las potencias del centro fue una organización internacional entre Alemania, Austria-Hungría, a ver, esta es Alemania, este es Austria-Hungría y este es Italia. Se creó por el gran unificador de Alemania, el canciller de hierro Otto von Bismarck, que fue el que unifica a la Alemania ahí por 1870. Otto von Bismarck, entendiendo las posibilidades económicas que suponían la creación de esta Alemania, pronto se alía con el Imperio Austrohúngaro y con Italia porque dicen, a ver, vamos a crecer económicamente. Si se llega a dar un conflicto bélico con Inglaterra, nosotros nos vamos a defender entre nosotros. Y por eso se crea las potencias del centro con fines bélicos desde 1887.
Este, a ver, tomen en cuenta que la paz armada comienza en 1871. O sea, para 1914 ya tenía como 30 años de existir eh, las potencias del centro. Ya se habían olido la posibilidad de problemas bélicos entre Alemania y Reino Unido. Este, Italia le resultó cómodo entrar a las potencias del centro porque aquí en Túnez Italia se estaba disputando el control sobre Túnez con Francia. Túnez era territorio francés, pero Italia estaba buscando arrebatárselo. Bulgaria, que es este de acá, también le va a entrar por el lado de las potencias del centro. Acabo de dejar nada más marcado a Bulgaria. Y Turquía también va a entrarle a las potencias del centro porque va a buscar tener tener influencia sobre los Balcanes. Recuerden que Turquía es del remanente del Imperio Turco Otomano. Solía poseer los Balcanes, pero una vez que se rompe el Imperio Turco Otomano, el Imperio Otomano queda como por acá. Estas se convierten en territorios administrados por Europa, y este de acá es Turquía. Entonces Turquía quiere recuperar su influencia sobre el Imperio Turco Otomano. Esas son las razones por las cuales por las cuales Turquía entra de parte de las potencias del centro eventualmente también. Por otro lado, está la Triple Entente. ¿Cómo nos podemos acordar que la Triple Entente se llama así? Bueno, porque Francia es parte de ella. La palabra entente viene del francés entente, y es que este pacto internacional es creado por Reino Unido primero, si no me equivoco, primero es con Francia en 1904 y luego con Rusia en 1907. Como se le llama al pacto que se hace con Francia es Entente Cordiale, que sería como... O sea, Entente sería como agrupación, como un acuerdo pacífico, como un trato. Entonces el hecho de que había un trato cordial. Entonces, ¿cómo te vas a acordar de que las potencias del centro son estas de acá? Fácil, porque son las que están en el centro. ¿Cómo te vas a acordar de que la Triple Entente se llama así? Fácil, porque pues, son los que están con Francia. Entonces la Triple Entente se genera entre Francia, Reino Unido y Rusia. Pero no fue creada con fines bélicos. En realidad fue creada porque, estas tres potencias eran muy poderosas históricamente a lo largo del siglo XIX y habían crecido. Se creó para que no hubiera conflictos entre ellas, para que no hubiera controversias coloniales entre ellas. Eventualmente, Italia se separará de las potencias del centro y se le unirá a la Triple Entente. De la misma forma, Japón será parte de la Gran Guerra, si no me equivoco, por el 28 de agosto de 1914, Japón le declara la guerra a Alemania y entonces se une a la Triple Entente, Japón. Estados Unidos también le va a entrar a la Triple Entente en contra de las potencias del centro. Lo cual es bastante curioso porque si se ponen a pensar, las potencias que amenazaban económica y militarmente a Reino Unido, a Reino Unido era Alemania, Japón y Estados Unidos, de las cuales solo Alemania se volvió una amenaza real.
Estados Unidos y Japón se le aliaron al Reino Unido. Digo que cuando acaba la guerra, Reino Unido o sea, termina en una quiebra impresionante y Japón y Estados Unidos terminan bastante cómodos después de la guerra, ¿no? Y entonces, eh, quien, de quienes se disputaban el control económico sobre Europa y sus colonias, Alemania es el que ataca directamente a Inglaterra, pero en realidad los que vencen económicamente a Inglaterra son Estados Unidos y Japón. Bueno, pero eso será materia de otra clase. Chicos y chicas, les agradezco mucho su atención y les deseo un bonito día. Ahí termina.